La doctora Clara Ruituso es socióloga de la Universidad Nacional de La Plata, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Rostock, Alemania. Ha sido profesora asistente en la Cátedra de Sociología del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, profesora invitada del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de la Sorbona, y actualmente es investigadora de MESILA, del Instituto Iberoamericano de Berlín. Entre sus temas de investigación se encuentran la circulación de saberes y desigualdades, teorías del subdesarrollo, teorías del sur, estudios regionales latinoamericanos y filosofía latinoamericana e historia de las ideas. Ella pues nos trae esta conferencia que estoy seguro que todos vamos a disfrutar, pero además debo decir que es una investigadora súper rigurosa. Creo que nos va a mostrar algunos hallazgos muy interesantes, como los que ya mencionaba al inicio de esta cuando conversábamos antes de esta sesión. Pues cuenta o ha revisado con detalle, con lujo de detalle, pues documentos como cartas, entre otros muchos, que la llevan a hacer las afirmaciones y pues los hallazgos que nos quiere compartir. Nada, con esto culmino dándole las gracias a la doctora Clara Ruituso. Clara, un millón de gracias por haber aceptado la invitación y pues bueno, todo tuyo el Zoom. Gracias. Bueno, muchas gracias Héctor por tan amable presentación y bueno, estoy muy agradecida por la invitación, también a Carlos Walter, el director del CENDES. Para mí es un honor participar de estos festejos del 60 aniversario del CENDES y hablarles de una figura emblemática como fue Heinz Rudolf Sontag y quizás un capítulo menos conocido de su trayectoria, que es el rol de Sontag en la recepción del pensamiento social latinoamericano en Alemania, especialmente en el marco de la prestigiosa editorial Surkamp, entre 1968 y 1973. Ese va a ser el foco de mi propuesta para hoy. Voy a hacer una breve introducción contextual y luego me voy a referir específicamente al rol mediador de Sontag, a partir, como dijo Héctor, de cartas y documentos que encontré en el archivo de literatura alemana en Marbach, a partir del cual pude reconstruir este capítulo un poco desconocido de la historia intelectual y específicamente de la recepción del pensamiento y la teoría social latinoamericana en Alemania. Les voy a compartir un PowerPoint. Primera parte, Surkamp y la teoría social latinoamericana. Entre 1963 y 1980, Günther Busch fue el editor responsable de los primeros 1000 libros de la edición, una de las colecciones más influyentes de literatura, ensayos y teoría social de Surkamp. La colección fue centro de la renovación intelectual en la República Federal. Con un diseño innovador y simple de la tapa, Willy Fleckhaus logró una revolución en el diseño alemán. Comenzando con el violeta, la colección formaba un arco iris en el estante, simbolizando una transformación y renovación intelectual. Entre los autores europeos editados, por nombrar solo algunos conocidos, se encontraban Adorno, Barthes, Benjamin, Bloch, Brecht, Habermas y Marcuse. Fue una novedad entonces la publicación de autores latinoamericanos en la edición. Entre 1969 y 1980 se publicaron 15 libros y 14 capítulos de teoría social latinoamericana o de temas latinoamericanos. La presencia de latinoamericanos en la edición significó una ruptura en la circulación de conocimiento. La mayoría de los títulos publicados fueron de autores europeos o latinoamericanos cercanos a las teorías de la dependencia y de la liberación, las dos categorías claves del pensamiento social latinoamericano, reconociendo por primera vez a un número considerable de autores latinoamericanos dentro de la teoría social. Las denominadas teorías de la dependencia enfatizaban la naturaleza relacional del desarrollo y subdesarrollo, colocándolas en el contexto del modelo centro-periferia y conectando las dependencias económicas y tecnológicas que explicaban por qué algunos países se especializaban en la exportación de materias primas con términos de intercambio desfavorables. Esta formulación implicó una apertura para repensar toda la historia colonial y postcolonial y las dependencias globales, así como para configurar estrategias revolucionarias o reformistas diferenciadas para América Latina.
Las dos preguntas, ¿cómo explicar el subdesarrollo? La siguiente, ¿cómo salir del subdesarrollo? Estas ideas coincidieron con la construcción de los estudios regionales, los estudios de área y las políticas estatales de ayuda al desarrollo en países centrales de Europa y Estados Unidos, lo que implicó un aumento del financiamiento estructural para el análisis comparado de Asia, África y América Latina, en paralelo con la aparición de movimientos políticos de solidaridad internacionalista. Aunque desde 1968 diferentes editoriales de Alemania Occidental participaron en traducciones de teoría social latinoamericana, la publicación en la edición Surkamp garantizaba la circulación entre una audiencia intelectual muy amplia. Surkamp tenía un capital simbólico y alcance no comparable con otros editores. Entonces, ¿cómo fue posible que autores latinoamericanos llegaran a la colección edición Surkamp teniendo en cuenta las fuertes asimetrías en la circulación internacional del conocimiento? Y ahí vamos al punto central, que es la intermediación de Heinz Rudolf Sontag en esta recepción del pensamiento latinoamericano en Alemania. Nacido en 1940, Sontag era para 1968 un joven en sociólogo marxista, doctorado en Bochum, con una tesis sobre Marx y Lenin, y en 1963 había conocido a la socióloga venezolana Elena Hochmann en el marco del Centro de Estudios Sociales, la Sozialforschungsstelle de la Universidad de Münster. El matrimonio emigra a Venezuela en octubre de 1968 y se separa en 1971. Ese es el periodo en que Sontag media en Surkamp la mayoría de las traducciones que vamos a analizar, y Hochmann actúa como traductora y como coautora de algunos de los textos. La primera traducción de un texto de teoría social latinoamericana en la dicción se publicó en 1969. Fue una compilación de 3 estudios de los economistas venezolanos Armando Córdoba y Héctor Silva Michelena bajo el título La estructura económica de América Latina, 3 estudios sobre la economía política del subdesarrollo. Como vemos aquí, Sontag escribió una carta de recomendación al editor Günter Busch, insistiendo en la necesidad de traer nuevas perspectivas al debate teórico existente sobre el capitalismo. Se pregunta al final de la carta, ¿por qué no sería posible y útil publicar un trabajo sobre problemas teóricos de la economía y la sociedad en los países subdesarrollados? Podría ser un buen complemento. Como vemos en esta carta, Sontag posiciona a los economistas venezolanos dentro de la teoría del desarrollo que estaban desarrollando Baran, Suisse y Lange en el marxismo occidental. Es decir, los posiciona en un debate. La compilación de Armando Córdoba y Héctor Silva Michelena fue el número 311 de la colección. En el libro, compuesto finalmente por 3 artículos, los autores propusieron algunas tesis centrales para una nueva definición del subdesarrollo, criticando los enfoques monetaristas y presentando variables estructurales para una comprensión histórica. El análisis del subdesarrollo tenía que considerar una serie de factores más complejos, como las asimetrías internas, la distribución, la producción y la tecnología. Allí se introduce el concepto de dependencia para definir el subdesarrollo como un producto histórico, fuera del esquema de la modernización. El último artículo presentó las bases teóricas y metodológicas para el análisis estructural, comparativo y sistémico del capitalismo, especialmente en el caso de los países subdesarrollados y dependientes. El libro finalizaba con un ensayo de los traductores, Teoría y praxis en las ciencias sociales en América Latina. En ese ensayo, Hochmann y Sontag introdujeron a los autores como una contribución contemporánea a las ciencias sociales en la conjunción entre teoría y praxis. Ellos remarcaban que en América Latina la teoría crítica tenía una tradición iniciada por Bartolomé de las Casas, continuada por Simón Bolívar, luego desarrollada dentro del marxismo por Mariátegui, conduciendo hasta el pensamiento contemporáneo sobre el subdesarrollo en el tercer mundo. Ya no era América Latina solo, sino también esto era válido para el resto del tercer mundo. De esta manera, los economistas venezolanos eran presentados en una larga línea histórica de ideas y en discusión con otros académicos latinoamericanos también, como Fernando Enrique Cardoso, Osvaldo Zunkel, Orlando Falsborda, Octavio Ianni. Meses más tarde, después de la primera edición, Busch escribe a Sontag que ya se habían vendido casi 5.000 copias
y para 1971 la tercera edición ya estaba disponible. En paralelo a esta traducción, Sontag y Hoffmann estaban escribiendo un libro sobre Camilo Torres. Este libro se publica también en 1969, es el número 363 de la edición, bajo el título Camilo Torres, Cristiandad y Praxis Política. Tal como explicaba Sontag en una carta a Bush, fechada en abril del 69, el libro tenía la intención de analizar, sobre todo, el pensamiento sociológico y político y proporcionar una interpretación de la acción política del sacerdote y revolucionario asesinado en Colombia en 1966, quien ya era considerado un mito guerrillero a nivel internacional. Aquí vemos la carta que le envía, hay una serie de intercambios para poder ajustar este libro, que fue uno de los que tuvo mayor repercusión en la prensa. Cuando uno ve las reseñas, que también están en el archivo, es el libro con más reseñas, con una discusión obviamente muy polémica también porque implicaba la acción revolucionaria en el marco también de el mundo católico, también en transformación. En el archivo también se puede ver que entre 1968 y 1972, Sontag envía a Bush numerosas recomendaciones de textos, manuscritos, por ejemplo, de Alonso Aguilar, de Fernando Carmona, de Orlando Araujo, Ludovico Silva, de Celso Furtado, Octavio Diani, Darcy Ribeiro, etcétera, etcétera. No todas estas recomendaciones finalmente fueron traducciones o publicaciones. Él todo el tiempo estaba intentando convencer de la importancia de los nuevos autores desconocidos hasta ese entonces en Alemania. Aquí vemos una carta donde recomienda el libro El colapso del populismo en Brasil, de Octavio Diani, que no es traducido al alemán, pero que muestra cómo Sontag estaba intercediendo, intentando mediar para las publicaciones. Estas intermediaciones e insistencias hicieron posible igual otras traducciones, 2 más, 3 más, pero 2 en la edición, las que vemos aquí. El primero fue el libro del economista y ensayista venezolano Orlando Araujo. El libro original se llamaba Venezuela Violenta, fue traducido al alemán bajo otro título, se puede traducir como Venezuela, la violencia como condición previa a la liberación o a la libertad. Y era un ensayo político-económico donde Araujo analizaba la estructura económica y social de Venezuela, la explotación y violencia desde arriba, desde una perspectiva histórica para explicar la violencia desde abajo y la necesidad de un cambio radical. El último libro en el que Sontag tiene un rol de mediador se publica en 1973, Heterogeneidad estructural y crecimiento económico, de Armando Córdoba, fue el número 602. El libro incluía 3 artículos también sobre la temática del subdesarrollo, la marginalidad, el desempleo, la distribución, la integración económica. También discutía con André Gutta Frank, una de las figuras centrales del dependentismo. En la contratapa se leía: este libro se presentaba como una contribución central para comprender la estructura de la dependencia en sus implicancias internas y externas, incluyendo la problemática de la ayuda al desarrollo, que era uno de los temas centrales de debate en Alemania. ¿Qué rol tenía que cumplir los países centrales y la problemática de la ayuda al desarrollo en sí misma? También fue importante la inclusión de este concepto clave que fue heterogeneidad estructural. Y quizá un capítulo poco conocido también fue la mediación para la entrada de Darcy Ribeiro al público alemán. Sontag medió para la traducción y edición crítica de El proceso civilizatorio en 1971. Aquí vemos la carta que envía Sontag a el editor, Karl Markus Michel, convenciéndolo de traducir esta obra, una de las obras principales de Darcy Ribeiro, El proceso civilizatorio, y finalmente es Sontag el traductor del libro y además escribe una edición, un estudio crítico al final muy interesante, posicionando a Darcy Ribeiro como uno de los autores contemporáneos más centrales. Este libro, que fue escrito, editado en el 68, ya contaba con una traducción al inglés, que es la que manda Sontag a la edición, y Sontag conoce a Ribeiro en Venezuela y se produce ahí un diálogo muy interesante, y Sontag
también en el prólogo advierte la diferencia que significaba el pensamiento de Darcy Ribeiro en relación al dependentismo. Por un lado, la visión crítica del marxismo, una visión radical crítica del eurocentrismo de la teoría social latinoamericana, y sobre todo la cuestión indígena que aparece, ¿no?, como una cuestión no interpelada por el dependentismo clásico. Esta mediación es muy interesante porque abre la puerta a Darcy Ribeiro al público alemán, y luego Darcy Ribeiro va a terminar siendo el autor más traducido, no solamente teoría, ensayos, sino también más tarde, en el marco del boom de la literatura latinoamericana, sus novelas son traducidas también en Surkamp. Es decir que Sontag abre la puerta a este autor en ese momento desconocido. Luego Darcy Ribeiro va a tener, digamos, una presencia muy grande en Surkamp y muy duradera en comparación con otros autores. Estos son los libros que muestran esta mediación que realiza Sontag en el marco de esos años entre el 68, que llega a Caracas, y el 73. Él mismo también envía a Surkamp sus propios textos, intenta mediar también en la publicación de otros colegas, y como vemos, eso es muy interesante ver que esta primera mediación es muy exitosa, y luego ya para el 73 otros autores median la entrada de teoría social latinoamericana y continúan esa tarea en Surkamp. Bueno, para concluir, las traducciones al alemán de cientistas sociales latinoamericanos en la edición Surkamp fueron mediadas por diferentes actores, como dijo. Luego de la mediación de Sontag, la mayoría de los autores traducidos al alemán fueron traducidos por el intermedio del politólogo Dieter Senjas. Aquí vemos en una foto, en realidad es una foto de mi biblioteca que muestra, digamos, cómo este arco iris de Surkamp, si uno toma el canon latinoamericano, se transforma en un caos en la estantería. No es esa idea del arco iris, sino que uno toma un canon, digamos, ad hoc, que es el de los libros sobre el tercer mundo de América Latina forman otro canon, y en esa intermediación jugaron un papel otros intelectuales, sobre todo después de Sontag, y sobre todo Dieter Senjas. Ahora bien, la intermediación temprana de Sontag produjo una ruptura para mí en 4 sentidos. En primer lugar, porque se trató de la traducción de autores latinoamericanos que fueron reconocidos como teóricos. Es decir, Sontag posicionaba ese estatus. Se trata de teoría social latinoamericana. En segundo lugar, porque eran traducciones en su mayoría directas del español o portugués a un idioma considerado central, si uno toma esos idiomas dentro de la circulación de conocimiento como semiperiféricos. En tercer lugar, porque a través de los estudios introductorios de Sontag, los epílogos y también las cartas, autores desconocidos fueron presentados dentro de una larga tradición intelectual propia, situada en América Latina. Y en cuarto lugar, porque es importante destacar el papel que jugó Surkamp en ese momento en el campo intelectual alemán. Estos autores no entran en editoriales periféricas, hubo otras traducciones de teoría social latinoamericana, pero en otro tipo de editoriales que no tenían el capital simbólico que significó Surkamp. Es decir, hay una ruptura muy importante que está mediada por Sontag. Sobre todo fue uno de los actores más tempranos en esta mediación. De hecho, el español y el portugués siguen siendo hasta hoy poco reconocidos como idiomas de producción teórica, y América Latina sigue siendo considerada una periferia en la circulación internacional de ideas. Y quisiera cerrar con esta cita de Sontag al final de su introducción al libro El proceso civilizatorio, donde se ve que tenía mucha conciencia de este problema de las asimetrías también en la percepción de América Latina, que él la pensaba como tercer mundo, y las asimetrías también en la circulación de conocimiento. Sontag dice: solo aquellos que todavía creen que el ombligo de los acontecimientos históricos se encuentra en algún lugar entre Viena, Berlín, Bonn, Moscú, Washington y Roma,
se resentirán por el hecho de que se trata de una teoría del tercer mundo y para el tercer mundo. Esta preocupación acompañó a Sontag, esta preocupación por posicionar a América Latina en las ciencias sociales, en el mundo, acompañó a Sontag durante toda su trayectoria, pero tuvo un momento muy importante en estos primeros años en los que estaba en Caracas. Bueno, para no extenderme más, y probablemente haya preguntas y muy importantes comentarios del profesor Bertz, voy a parar aquí y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias por esa presentación, por esos niveles de detalles de investigación que nos ha compartido. Antes de darle la palabra al profesor Bertz, quisiera muy brevemente presentarlo. El profesor Bertz es profesor emérito de la Universidad de Rostock, de la Cátedra de Política Comparada. Tiene innumerables publicaciones, pero creo que lo otro importante que tengo que decir del profesor Bertz es que el profesor Bertz es sendista. Pues entre el año 1980 y 81, cuando realizaba su trabajo de investigación para su tesis de doctorado, ¿no? Partidos, Estado y Desarrollo en Venezuela, fue investigador asociado en el CENDES. Entonces, bueno, profesor, gracias por aceptar la invitación y el Zoom es suyo. Muchas gracias, un honor poder estar con ustedes. Antes que nada, quiero felicitar al CENDES por los 60 años, al director Walter y a Clara por tan interesante y profunda investigación. Yo creo que para todos que hemos conocido personalmente a Heinz Sonntag, él fue un personaje telúrico, ¿no? Muy importante, y tú muy bien lo has señalado. Tengo solo 3 puntos y comienzo con el primero. Me sorprendió cuando tú me contaste, Clara, hace algunos meses o hace medio año, los documentos que habías encontrado en el archivo de Marbach, porque Heinz, aunque como todos sabemos le gustaba hablar, sobre este aspecto no nos habló decididamente. Es decir, no sabíamos cuán profundo fue su rol como mediador en esta fase del inicio de su estadía en Venezuela. Y creo que esto es otro ejemplo de lo importante que es trabajar con los documentos como tú lo has hecho, ¿no? Pero además de el apoyo que él dio a autores venezolanos, sobre todo en un principio, de ser publicados en Alemania, y aquí seguramente ya lo has hecho, sería interesante comparar si las traducciones al alemán no son anteriores a las traducciones al inglés o francés, o incluso solo hay una traducción al alemán y no al inglés, que sería un dato no menor. Pero además de este apoyo a autores, también hubo el apoyo para jóvenes investigadores, como fui yo en aquel entonces, porque yo llegué a Caracas sin conocer a Heinz Sonntag personalmente. Incluso cuando llego, creo que todavía estaba José Agustín Silva Michelena, pero Sonntag fue muy abierto. Incluso yo venía de un instituto que no tenía el mismo enfoque que Heinz, ¿no? En aquel entonces, incluso en el área sociopolítico, al cual yo tuve la oportunidad de pertenecer, ahí predominaba Nikos Poulantzas, que no era, digamos, mi autor preferido en aquel entonces. Pero la política del CENDES y de Heinz en ese sentido era completamente abierta, también con gente de Estados Unidos y de otros países. El segundo punto, y eso ya va un poco más allá de lo que tú dijiste, pero creo que es importante para entender por qué después en la década del 70 ese rol de mediador de Heinz desaparece un poco, ¿no? Heinz vino a Venezuela para quedarse. Esto es importante, ¿no? Él viene sin billete de regreso, ¿no? Incluso deja la nacionalidad alemana, aunque escribe un libro sobre la historia del club alemán en Caracas. Él se sentía venezolano. Esa era mi impresión. Incluso cuando hablábamos, usaba muchos venezolanismos y todas esas cosas que
claro, en los trabajos teóricos no aparecen, pero para entender un personaje tan interesante, creo que es importante. Y creo que esa venezolanización o latinoamericanización de Heinz Sonntag es una de las razones por qué él ya no le da tanta importancia a la mediación, ¿no? Después también aparecen otros actores, tú mencionaste a Dieter Zengers, que creo que nunca estuvo en América Latina, y entonces la sabiduría tan especial que tenía Heinz de la región, en cierta forma, desaparece. Quizás otro dato es importante. Heinz llega a Venezuela siendo un autor muy publicado en Alemania, es decir, los libros de él también sobre Chile, después en el 73, el libro sobre Camilo Torres, esos libros tienen tiradas de 10, 20, 30, 40 mil. Tú debes tener los datos especiales. Es decir, eso está lejos de las tiradas que nosotros, quizás ustedes tienen más, obtenemos hoy en día en Alemania, ¿no? Y ahí también hay una diferencia entre Heinz y Norbert Lechner, porque Norbert Lechner es muy conocido en América Latina, pero Heinz Sonntag en la década del 70 y todavía en el 80 es también una figura conocida en Alemania, aunque ya no aparece mucho tiempo ahí. Quizás el tercer punto que quiero mencionar, que no tiene tanto que ver con tu ponencia, pero sí para entender a Heinz Sonntag o también a la recepción del proceso venezolano en Alemania, ¿por qué se corta un poco la recepción de Heinz Sonntag o de su visión de América Latina y de Venezuela en el siglo XXI? Creo que eso tiene que ver con su temprana posición crítica con Chávez, ¿no? Incluso se rompen viejas amistades porque Heinz tenía muchos amigos, especialmente en Berlín, en el Instituto Latinoamericano, y muchas de estas personas, o algunas, digámoslo así, siguen muy, digamos, cerca de Chávez y después incluso de Maduro, mientras que Heinz ahí, digamos, termina, digamos, con esa conexión tan fuerte con la política. Y esto también sería un tema interesante de estudio para la recepción de América Latina, y no sé si habla muy bien de los investigadores alemanes o investigadores venezolanos en ese sentido. Creo que ahí queda mucho espacio. Tú iniciaste tan importante trabajo y ojalá pronto tendrás la posibilidad de dirigir una maestría sobre Heinz Sonntag en el desarrollo de sus estudios, ya sea en América Latina o en Alemania. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por tu ponencia. Gracias, muchas gracias, profesor, por sus comentarios. Entonces, pasaríamos ahora con puntualidad extraordinaria ingresaríamos en la parte de preguntas y respuestas. Para esto, quien quiera intervenir, pues sencillamente levanta la mano o nos pone una nota en el chat y con gusto le damos la palabra. Pero mientras se animan a hacerlo, ya tenemos dos intervenciones, dos preguntas que quiero compartirte, Clara. La primera del profesor Rodolfo Magallanes nos dice: ¿cuáles serían, en su opinión, los autores latinoamericanos más leídos actualmente en los círculos académicos alemanes y europeos? ¿Y existe alguna idea de las ciencias sociales en nuestra América como distintas del resto de las regiones? ¿O acaso se las circunscribe en alguna versión del proceso globalizador predominante? La segunda intervención nos la hace llegar Alejandro del Búfalo y dice: excelente exposición. ¿Cuáles serían las publicaciones del profesor Sonntag y aportes del pensamiento, al aporte del pensamiento latinoamericano? Y si se podrían reeditar algunas de sus obras en Venezuela para que llegaran a otras generaciones, a mi generación, nos dice Alejandro. Ya nos han Bien. llegado alguna otra. Permíteme
Aquí hay una nueva de Julián Hernández, nos dice: excelente encuentro, frescas y valiosas presentaciones, una reunión para disfrutar, recordar y aprender. Felicitaciones al CENDE. Muchas gracias, Julián. Bueno, mientras se animan entonces a participar, Clara, te damos la palabra nuevamente. Bueno, muchas gracias. La primera pregunta entonces sobre los autores leídos ahora en la actualidad, ¿no? Los que mayor circulan. No tengo un trabajo realizado sobre eso, pero sí podría decir que el decolonialismo, el buen vivir, el postdesarrollo, algunas mujeres feministas teóricas, son, digamos, los tópicos que más están circulando de América Latina. Esto tuvo, digamos, si durante los 70 y 80 dependencia y liberación, incluso las teologías de la liberación tuvieron su boom, en los 90, digamos, hubo de alguna manera un momento donde América Latina no cumple un papel, digamos, importante, sí cumple en la producción, pero no en la circulación global, y luego comienza a haber mayor circulación en los últimos años. Pero sí, tienen que ver con estos tópicos de colonialismo, buen vivir. Autores específicamente habría que hacer un análisis detallado, pero yo diría que Miñolo, Cusicanqui, Rita Segato podrían ser autores con una circulación actual pensando en pensamiento latinoamericano. No hay un trabajo riguroso sobre el tema aún, ¿sí? Tengo algunos tesistas trabajando un poco en ese tema, pero todavía no tengo resultados. Y sí, hay una cuestión clave con respecto a la diferencia, ¿no? Lo que estás pensando. Los autores latinoamericanos más exitosos son los que más hablan de diferencia, ¿sí? Los autores que de alguna manera, que hay muchísimos autores latinoamericanos siguiendo una tradición europea, hay muchísimos benjaminianos, hay muchísimos, digamos, hay heideggerianos. Ese pensamiento que sigue una tradición más europea es el que menos circula en Europa. A diferencia, los que marcan una diferencia, una especificidad latinoamericana, la idea pero que están pensando globalmente, son los que tienen mayor circulación, digamos, ¿no? Creo que eso se da tanto en los 70 como en la actualidad. Marcar la diferencia, pero pensar globalmente, ayuda a la circulación. Y eso es lo que ha hecho lo que acabo de nombrar. El pensamiento latinoamericano de los 70 tenía una propuesta global, si bien tal vez simplista en algunos puntos, era una propuesta global, y ahora el decolonialismo también está interpelando críticamente y globalmente la idea de modernización. Entonces, creo que esa es la clave de la circulación. Y creo que muchos autores valiosos que siguen otras tradiciones más europeas dentro de América Latina tienen menos circulación. Tal vez porque justamente no muestran una originalidad, tal vez. No creo que sea así, pero no se ve tan claramente la originalidad. La segunda, ¿cuáles serían las publicaciones y aportes al pensamiento latinoamericano? Ahí hay que hacer un estudio de Heinz Rudolf Sontag, que creo que hay algunos sobre el tema. Si estamos pensando en los 70, el profesor Bertz también nombró unos estudios sobre Chile, y también él se dedicó primero al tema de la universidad, dependencia, universidad. Es decir, hay unos aportes que tuvieron muchísima circulación, por ejemplo, en siglo XXI, y también fueron traducidos estudios que pensaban la teoría de la dependencia en la problemática universitaria. También en relación a todas las reformas que se estaban dando en Venezuela en ese momento. Es decir, él interpeló Venezuela, él interpeló la teoría de la dependencia por un lado diferente, y ha hecho muchísimos aportes. Creo que es interesante reconstruir ese pensamiento contextualizado para poder pensar en el aporte, ¿sí? Creo que es muy importante pensar en las diferentes etapas con sus diferentes cambios contextuales para entender también las transformaciones de Sontag y el rol que fue jugando en América Latina y en Alemania. Y ahí, con respecto a lo que dijo Bertz, que pierde centralidad en Alemania, también, si uno ve en el archivo, muestra cómo él intenta volver a Alemania varias veces y no fue absorbido por el sistema alemán en algunos intentos que tuvo. Es decir, puede ser que ahí también haya habido un cortocircuito político con Sontag para su inclusión en el sistema académico. Entonces, hay algunas cuestiones que se pueden reconstruir en el archivo que tienen que ver con algunos cortocircuitos en los 70.
y su sí, venezolanización, como lo que llamó, y ese compromiso con América Latina. Bueno, no quiero extenderme para dar lugar a otras preguntas. Sí, gracias, Clara. Reiteramos que quien tenga interés en hacer una intervención, de hablar, o hacer algún comentario, pues sencillamente nos levanta la mano y le damos con todo gusto la palabra. De momento tenemos aquí una pregunta de Miguel Contreras. Nos dice: primeramente felicito al CENDES por sus 60 años. En segundo lugar, también felicito a la excelente intervención de Clara Rubituso. Sería interesante explorar las sinergias entre la República Federal Alemana y América Latina en el contexto de las décadas de los 60 y 70. Estaría pensando en Günther Frank de Lechner, de Heinz Sonntag. Básicamente estaría pensando en las relaciones entre la teoría de la dependencia y la teoría de análisis de los sistemas mundiales. Quiero, antes de darte de nuevo la palabra, Clara, aprovechar y decirles que les comparto por aquí un artículo de Clara publicado en la revista Tepuya del año pasado, un poco donde abordas estos temas, pero un poco más amplio, no limitados a Sontag, ¿no? Entonces se los pongo aquí en el chat para quien esté interesado. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, eso justamente uno de los temas del libro que estoy escribiendo, que tiene que ver con la recepción de las teorías de la dependencia en Alemania, y también estas figuras, las que nombrás, André Günther Frank, Norbert Lechner, Frank Hinckelhammer y Heinz Sonntag. Lechner y Hinckelhammer van a Chile en el marco de la Unidad Popular, y Hinckelhammer se queda, hacen una transformación también, y Hinckelhammer se transforma en un dependentista, ¿no? Viniendo, si no me equivoco, digamos, del conservadurismo. Digamos, todas estas transformaciones son muy interesantes y tienen que ver con lo que dice, con este contexto de un financiamiento muy importante a los estudios regionales, que empieza a haber en los años 60. Todo este contexto produce una circulación de ideas inéditas y la posibilidad de la recepción del pensamiento latinoamericano en Alemania, pero también algunos alemanes que se transforman en latinoamericanos, como Hinckelhammer, Lechner y Sonntag, que son los tres que se quedan en América Latina y, bueno, tienen diferentes, digamos, posiciones en relación a la temática dependentista, a otras temáticas sobre democratización, etcétera, y que es muy interesante ese proceso, que se da en ese contexto de financiamiento y construcción de los estudios latinoamericanos en el norte global, ¿no? Esto produce varias cuestiones. Transformaciones dentro de Alemania y también los alemanes que se quedan, ¿no? André Günther Frank es otra figura muy importante en esta circulación de ideas y quizás el más citado en Alemania en relación a la teoría de la dependencia, y también el más criticado, porque era la versión para muchos más simplista de la teoría de la dependencia, mientras que Fernando Henrique Cardoso había, y con Faleto, construido una versión de la teoría de la dependencia, digamos, más sofisticada, con más elementos para comprender, elementos internos, externos, dialécticas, que no tenía André Günther Frank. Es decir, hay una disputa ahí entre los dependentistas, pero André Günther Frank es mucho más citado, mucho más traducido, circula mucho más que las versiones latinoamericanas de la teoría de la dependencia. Y ahí, bueno, hay muchas disputas. Pero sí, y luego, efectivamente, el sistema mundo, que termina siendo, de alguna manera, la teoría del sistema mundo, la que más prevalece, finalmente, hasta el día de hoy, en circulación global, mientras que las teorías de la dependencia quedaron desacreditadas en los 90 y, por otro lado, con mucha menos circulación global. La trayectoria del sistema mundo, con otros personajes como Wallerstein, como Samir Amin, el propio Dieter Senjas, en el norte global, tuvieron, digamos, muchísimo más impacto duradero. Su origen está en la teoría de la dependencia. Sí, profesor Vers, luego le daríamos la palabra a Miguel Contreras.
Sí, muchas gracias. La pregunta que puso Magallanes, hay que mencionar los trabajos de Heinz sobre el desarrollo de la sociología en América Latina. Hay un libro que salió en Nueva Sociedad. Y después hay otro aspecto importante, pero difícil de investigar, porque Heinz, de los tres que mencionó Clara, es decir, Norbert Lechner y Hinkelhammer, es el más antiautoritario. Él es hombre del 68 y se viene por matrimonio, se viene por su cuenta a Venezuela, mientras que Norbert Lechner y Franz Hinkelhammer van con la Konrad Adenauer a Chile, es decir, vienen con una fundación. Pero Heinz viene con cierto tinte antiautoritario y lo interesante, esa fue mi impresión, lo que espera la gente de él y también un poco de Norbert Lechner es que como buen alemán sea un buen organizador, ¿no? Que organice la ciencia, que haga contactos, lo cual él tuvo mucha cancha para hacer eso, tuvo contactos a alto nivel con Cardoso y hasta el final, y que es una cierta paradoja, ¿no? Que un antiautoritario al final está construyendo instituciones, ¿no? Incluso si miramos los intereses académicos de Heinz cuando está en Estados Unidos, se dedica a estudiar a Karl Löwenstein, que fue un jurista que huyó de los nazis, ha escrito unos libros importantes sobre Brasil, también importante también para los comienzos de las ciencias sociales en América Latina, ¿no? Es decir, hay esas dos vertientes en su vida, ¿no? La antiautoritaria, de ahí también quizás su amor por lo latinoamericano, ¿no? Y también algo de prusiano, ¿no? Lo digo con todo respeto, pero quizás nos sirve para entender su figura tan interesante. Gracias. Gracias, profesor. Sí, en efecto, el profesor Magallanes pone, de hecho, en un comentario que no había podido leer, dice, recuerdo un trabajo que a mí me pareció muy interesante sobre el Estado en el subdesarrollo, un trabajo del profesor Sontag, precisamente en esta línea que usted ha dicho. Miguel Contreras tiene la palabra. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por la maravillosa intervención de Clara. Particularmente, fui amigo de Heinz y fue profesor mío en varias oportunidades. Un poco lo que quería destacar era la relación en esa cita, en esa pregunta que hago Clara, es la tensión que existe en términos temáticos entre la economía política y la teoría política, ¿no? Es decir, una tensión que aparece claramente después en un texto de Lechner, que es muy importante también para comprender la historia de América Latina, que es de la revolución a la democracia, que indica varias cosas, que va en la dirección también de pensar cuáles son los nuevos temas que se dan en América Latina a propósito de las propias coyunturas que informan y dinamizan a la región, ¿no? Y allí están los trabajos de Heinz y los trabajos de Lechner como que van apuntando en esa dirección de complejizar los estudios de América Latina. Era lo que quería comentar. Gracias. Sí, muchas gracias. Antes de darte entonces la palabra nuevamente, Clara, como entramos ya lentamente a la fase final, quisiera por último volver a preguntar si alguien tiene interés en hacer algún comentario, alguna pregunta, pues este es el momento apropiado. Si no, damos entonces la palabra nuevamente a la doctora Clara Ruituso para que nos haga unos comentarios finales. Clara. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles también al profesor Bertz por su comentario. Ahí veo una Mauxi Banks que quiere preguntar algo. Lo dejamos. Adelante. Mauxi, tienes el micrófono desactivado. Por favor, activa el micrófono. Ok, ya, ahora sí. Ok, bueno, muchas gracias. Ha sido un placer oír hablar de nuestro querido Heinz y sus peripecias en el CENDES de la Universidad Central.
La pregunta que me hago es en relación específicamente con la postura diferente que asumió Heinz una vez que Hugo Chávez asumió el poder y que se empezó a ver el color autoritario, represivo de su gobierno. Entonces, en este momento, en América Latina, no es solamente Nicolás Maduro, sino es también lo que está pasando con Daniel Ortega en Nicaragua, lo que está pasando con, por supuesto, con Cuba, con Díaz-Canel, y quizá en menor medida en Argentina. Pero yo me pregunto, porque por ejemplo, en el caso de Brasil, yo sé que en Brasil existe esa ilusión enorme de un socialismo que va a salvar al país. Pero el socialismo real en América Latina ha producido miseria, exclusión, barbarie. Entonces, la pregunta que me hago es, en medio de la sociología alemana, ¿cuál sería la posición con respecto a esa situación política en los diversos países latinoamericanos? ¿Siguen todavía soñando con la posibilidad de un socialismo real que nos va a sacar del subdesarrollo? Gracias. Gracias, Mausi. Diría, bueno, creo que va un poquito más allá de la circulación de los saberes en la orientación de Clara, que Clara nos las ha presentado, de cómo penetran o cómo transitan de sur a norte. Pero bueno, por supuesto, Clara, si tienes algún comentario, pues Bueno, bienvenido. muchas Y gracias. de paso, también te pediría unos comentarios finales porque con esto iríamos ya pues cerrando la Sí, sesión. sí. Bueno, primero agradecerles. Como dije, quería agregar una cosa que en relación al comentario de Nicolaus, que no dije al principio, que tiene que ver con esta importancia de la traducción al alemán, si también se había dado al francés, al inglés antes. Esto es algo interesante en relación al rol de Sontag, porque Sontag introduce autores que no eran los más conocidos en las teorías de la dependencia, como Silva Michelena, Córdoba, Araujo. Los autores venezolanos no fueron los de mayor circulación. Él está haciendo una mediación de autores periféricos dentro de lo que es la periferia latinoamericana, y eso es muy interesante. Luego va a entrar Cardoso, Celso Furtado, Zunkel, autores que ya estaban traducidos al francés, al inglés, y que tienen otro tipo de entrada a Alemania, incluyendo que ya se leían en traducciones al inglés. Lo que hace Sontag es introducir autores que sin esa mediación no circulaban. Y eso me parece interesante recalcar en relación a cómo posiciona Venezuela en ese momento dentro de América Latina también, porque de rebote, si te reconocen en el centro, también te empiezan a reconocer en los otros semiperiferias, ¿no? Entonces me parece que eso es una diferencia con Dieter Senjas, que traduce digamos, el canon dependentista más conocido, ya traducido a otros idiomas. Es diferente con el caso de Darcy Ribeiro, que se va a transformar en un superstar, digamos, en un momento en Surkamp, traduciendo 7 libros, y con una teoría, digamos, que está yendo más allá de la teoría de la dependencia, introduciendo otra problemática que es la del problema indígena, y la diferencia y otras problemáticas. Y esto me interesa para redondear un poco la diferencia de Sontag en nuestra circulación. Y efectivamente, en esa época, una de las cuestiones, como lo dije al principio, era la pregunta de cómo se explica el subdesarrollo y las diferentes variables de la discusión sobre cómo salir del subdesarrollo. Y eso no tuvo una respuesta. Como todos sabemos, incluyendo Alemania, había más reformistas, había quienes la mayoría de los alemanes le pusieron muchísima esperanza a la Unidad Popular. Cuando cae la Unidad Popular fue realmente un acontecimiento político mundial, y en Alemania específicamente, es decir, esa ilusión de un socialismo democrático. Es decir, había muchas variantes, hasta el día de hoy existen, pero había una gran ilusión de que en América Latina se podía dar algo nuevo, diferente,
a el socialismo real europeo y soviético, ¿no? Y esa discusión, digamos, va a bajar muchísimo en los años 90 porque América Latina no va a cumplir un rol central en Europa, y luego se vuelve a posicionar efectivamente con el chavismo, que vuelve a posicionar, y otros procesos políticos, vuelve a posicionar a América Latina internacionalmente, y los debates que tenemos hasta ahora. Es decir, hay toda una continuidad que es interesante analizar, pero que tiene muchísimas facetas y no una sola respuesta. Clara, me es inevitable, aunque habíamos dicho que se habían cerrado las preguntas, me es inevitable hacer una pregunta. ¿Jugará un rol el hecho de que Sontag, a propósito de estos autores inicialmente venezolanos, estaban pensando el subdesarrollo o el desarrollo desde un país que, a diferencia del resto de la región, era un país democrático y que representaba una esperanza pues de un modelo distinto a lo que al menos había en el resto en la mayoría de los países del resto del continente? Yo creo, no sé, tal vez Nicolás pueda responderlo mejor. Yo creo que la cuestión no era la cuestión democrática en ese momento, lamentablemente no era el tema al principio, no a los 60, sino la cuestión de país petrolero y pobre. ¿Cómo se explicaba que podría haber un país con semejante, digamos, ese nivel de subdesarrollo democrática? Porque esa Claro, no, pero es una cosa que va a terminar más en los mitad de los 70 a empezar a jugar un papel más importante. claro, ¿O entendí mal la la pregunta pregunta? era pensar el desarrollo desde un país democrático. No es pensar el desarrollo democrático, sino pensar el desarrollo desde un país democrático, que no era necesariamente la condición del resto de los Sí, pensadores y de los países donde estábamos. sí. No me lo pregunté hasta ahora, pero gracias por la pregunta, me la voy a quedar pensando. No sé si Nicolás quiere decir algo sobre eso, probablemente tenga una mejor... Bueno, mejor no, pero hay dos aspectos importantes. Primero, hay que tener en cuenta que en la década del 80 o el 90 el interés por Venezuela en Alemania era muy bajo, porque el interés era por países donde había ilusión de un cambio. Chile primero, después Nicaragua, muchas esperanzas de las dos Alemanias, de la Alemania dividida, iban hacia Nicaragua. Entonces, alguien viniendo de Venezuela era un poco, no tenía el margen que quizás hubiera tenido otra persona. Y el segundo punto, y creo que a eso va la pregunta de Héctor, es mucha gente en Alemania en el siglo XXI no entiende que uno del 68 sea tan crítico con Chávez, ¿no? Y que incluso descubra a Hannah Arendt mucho antes que otros, porque Heinz forma con otros un grupo sobre Hannah Arendt, ¿no? Y también el interés por Löwenstein y la cuestión institucional. Antes Magallanes lo dijo, Búfalo, estaba la cuestión del Estado, Contreras también, pero Heinz después ya ve el Estado no solo como algo económico-político, sino también como representativo e institucional. Y creo que ese desarrollo mucha gente no lo captó en el siglo XXI, y eso es un manco, se diría en alemán, para las ciencias sociales sobre América Latina en Alemania. Y después otra cosa que quisiera resaltar, que Clara también mencionó, y algunos de los que contribuyeron, existe el peligro de excesivos estudios globales, es decir, las regiones y también América Latina pueden desaparecer detrás de los global studies que se están, digamos, estableciendo en las universidades alemanas. Y con esto termino, eso sería una mala noticia para el interés más profundo en América Latina, porque necesita de cátedras y de investigadores específicos sobre América Latina. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias Clara Rubituso, muchísimas gracias profesor Bert, y a todos los que nos han acompañado. Me permito tomar una frase de Clara y el rol de Sontag en la promoción y la publicación de autores de la periferia
los autores periféricos de la periferia. Tenemos el Carlos Walter. El doctor Carlos Walter quiere hacer un comentario. Adelante. Bueno, más que un comentario, yo lo que quiero agradecer nuevamente a Clara y al profesor Bess, porque la actividad de hoy se suma a los homenajes póstumos que hemos hecho en relación a Heinz. Yo creo que esta conferencia, los comentarios, incluso la participación de amigos de Heinz en esta actividad es un reconocimiento a esa personalidad extraordinaria que fue Heinz Sonntag. Sí, muchas gracias. Yo creo que para culminar, me permito leer aquí, y creo que es el sentir de quienes estuvimos escuchando, el comentario de Gabriela Vázquez: felicitaciones al CENDES en sus 60 años, excelente presentación, moderación y foro, es relevante continuar estos últimos puntos tratados sobre el rol de América Latina, la democracia y las ciencias políticas y sociales. Pues con esto, y nuevamente agradeciéndole a Clara y al profesor Bess, muchísimas gracias, y así como al resto de los participantes. Y no dejen de ver el programa que les compartí con todas las actividades de celebración del CENDE. Pues sin más que decir, muchas gracias a todos. Feliz día. Que estén muy bien. Gracias, Clara.